Hola amigos y hermanos, nuevamente su amigo y hermano Ricardo Matamoro les saluda. En esta oportunidad quiero compartirles un pasaje de la Biblia que a mí, siempre que yo lo leo, Dios me habla de diferente manera y me habla de una manera muy especial. Espero que esta oportunidad Dios hable a tu vida también, como lo hace a mi vida. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 10. Y este pasaje narra del verso 25 a 37 y es acerca del buen samaritano. Yo sé que esta historia, esta parábola del buen samaritano, es muy conocida por muchos cristianos, de hecho por los cristianos y por aquellos que también no son cristianos, pero la han escuchado en un momento dado acerca de esta parábola. Pero el Señor ha puesto en mi corazón compartirlo en este momento y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, si podemos ver aquí, los doctores en la ley, los fariseos, los religiosos, los escribas, siempre andaban buscando la manera como tentarle, cómo probar a Jesús, para que hallarle un error a Jesús, hacerlo caer y de esa manera poderle condenar y acusarle. Así es, en esta oportunidad, este intérprete de la ley se levantó y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, o sea, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice, como así, tú conoces la ley. Aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea que Jesús le dice, bien has respondido. O sea, lo que tú has dicho está correcto. Pero una cosa es que sepamos, otra cosa que lo leamos y otra cosa es que lo hagamos. O sea, Dios no quiere que solo seamos lectores, oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Pero él, dice, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Haciéndose el ignorante, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, y empieza a narrarle Jesús una historia. Jesús le hablaba en parábola. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, no le hizo caso. Solo lo vio golpeado ahí tirado y no pasó de largo. Asimismo, pasó un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y otro día a partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dice, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús viene y le dice a este intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Este pasaje narra acerca de un judío que iba camino de Jerusalén a Jericó y fue sorprendido por unos ladrones, lo golpearon, asaltaron y lo dejaron moribundo, o sea, medio muerto.
Dice que pasó un sacerdote, solo se le quedó viendo y se pasó de largo. Pasó un levita también, cerca del que estaba allí medio muerto y pasó de largo. O sea, no hizo nada por ayudar. No hizo nada por ayudarle a aquel hombre que era de su misma raza, era judío también. Pero dice que pasó un samaritano y él viéndolo dice que le sanó, le vendó sus heridas con vino y aceite, lo montó a su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y como era comerciante, el samaritano, pues dijo, ya es hora de partir, me voy. Pero le dijo al mesonero, le dijo, ok, cuídamelo, cuida de él, y si gastas de más, avísame cuánto es y yo te lo pago. Ahora bien, ¿por qué el buen samaritano? ¿Por qué este calificativo, el buen samaritano? Es porque entre los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, eran enemigos. Esa es otra historia que después les voy a explicar por qué es que no se llevaban bien entre samaritanos y judíos. Entonces, y lo que aquí lleva a la conclusión, a la reflexión, este pasaje es de que ¿cómo es posible que los de la misma raza judía no hicieron por dónde, o sea, por optar por ayudarle a su hermano, pues por decirlo así, judío? Sino que aquel que era enemigo del grupo de los enemigos de ellos, que eran samaritanos, él sí se movió a misericordia y dijo, lo voy a curar, lo voy a vendar. No solamente eso, lo voy a montar a mi cabalgadura y lo voy a llevar a un mesón a que cuiden de él. O sea que, ¿por qué se dice el buen samaritano? Porque entre los samaritanos y judíos no se llevaban. Pero este samaritano sí tuvo misericordia de este hombre. Entonces Jesús le dice, ¿y quién crees tú que de los tres es el prójimo? Y el intérprete de la ley le dice, pues aquel que se movió a misericordia y le ayudó, ¿verdad? O sea, el samaritano. Pues haz tú lo mismo y vivirás, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque el prójimo, cuando le dice Jesús, ¿y qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Y en el verso 27 creo que le dice el Señor. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? A tu prójimo como a ti mismo. Porque Dios nos manda, seamos cristianos o no seamos cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, que nos amemos nosotros mismos. O sea, Dios quiere que nos amemos nosotros mismos también. Porque somos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, si no nos amamos nosotros mismos, ¿quién no va a querer comer? O sea, nos esforzamos por tener comida, por tener vestido, por tener vivienda, por tener salud. Mucho menos, si no nos interesara eso de nosotros mismos, ¿qué nos va a interesar Dios que no lo vemos? Entonces, por lo que Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que haz lo que tú quieres que a ti te hagan. Si tu prójimo está en una situación difícil, ayúdale. Porque puede ser que el día de mañana tú estés en las mismas condiciones y aún peor, y tú necesites que alguien te ayude. Eso quiere decir este pasaje bíblico. Hoy en día, bueno, me vuelvo algo crítico, pero hoy en día en las iglesias se da esto. Como tú no eres de mi congregación, yo no te puedo ayudar. Como tú no eres cristiano, yo no puedo ayudarte. ¿Dónde dice eso? Si en Romanos 5:8 dice bien claro, Dios dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate si Jesús se hubiera puesto un plan negativo así como nosotros, como que fuera el Real Madrid contra el Barcelona.
Y si Jesús hubiera puesto, no, este gordito es un gran fumador, un gran drogadito, un gran borracho, mejor no. No, ¿por qué voy a morir por él? ¿Acaso anda allí muerto en delito y pecado? Jesús no se puso en esa condición. Pero que Dios nos demanda y nos dice, hey, ama a tu prójimo como a ti mismo. No importando religión, estatura, credo, no importando, ayúdale. Ayúdale. Y tú me dices, ¿por qué dice esto, hermano? Por esto, miren, Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. De Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, dice. No dice solamente a los de tu congregación, a los de tu iglesia. No solamente a los del Barcelona o los del Real Madrid, no. Sino que a todos, dice. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y después dice, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, sí, da el Señor, dice, y mayormente y especialmente, precisamente, a la familia de la fe. Pero dice que en cuanto podamos y tengamos la oportunidad de hacer el bien a todos, hagámoslo. Ese es amar al prójimo como a ti mismo. A un niño le dice el papá, hijo, ¿y tú quisieras ser cristiano cuando seas grande? No, yo quiero ser de Messi. Sí, fíjate que a veces hay cristianos que estamos así, somos tan niños en la fe. Somos como niños en la fe, aunque ya tengamos 20, 30 años de ser cristianos. Nos comportamos como niños de la fe. Sí, al niño le dice el papá, hijo, cuando seas grande vas a ser cristiano, ¿verdad? No, voy a ser Messi, le dice. O sea, no saben realmente de lo que se está hablando. La palabra de Dios nos revela bien claro y nos dice que amemos a Dios y amemos al prójimo como es el segundo mandamiento y es parecido, dice, al primero. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo al doctor en la ley, le dijo, haz lo mismo y vivirás, dice. ¿Por qué le digo haz lo mismo y vivirás? Porque cuando tú estés en una situación como esa, como la de ese hombre que lo golpearon todos, los ladrones, y estaba moribundo, tú vivirás porque tú vas a cosechar lo que hiciste. Es lo que dice en Gálatas. Dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Segaremos y cosecharemos. Vamos a cosechar lo que sembramos. Otra vez, no vamos a sembrar aguacate y vamos a cosechar melones, no. El que siembra aguacate va a cosechar aguacate. El que va a sembrar mango va a cosechar mango. Entonces eso es, si tú cosechas amor, compasión, eso vas a cegar, eso vas a cosechar en un momento dado. Así que de eso se trata este pasaje bíblico. Shalom, nos vemos hasta la próxima. Ama al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga.